No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto ahora. Tal vez porque ya pasaron 2 años y el peso en el pecho no ha disminuido ni un gramo. Me llamo Rodrigo y durante mucho tiempo trabajé como guía turístico en Teotihuacán. Era de esos freelancers que aceptaban encargos por fuera, sin pasar por agencias oficiales. Me gustaba porque me dejaba libre, sin horarios, y además me permitía ganar algo extra cuando salía un grupo interesado en experiencias exclusivas. Así fue como conocí a los 4 tipos de los que nunca me voy a olvidar. Me contactaron por correo. Decían que venían de diferentes países, pero todos hablaban español perfecto. Uno decía ser argentino, otro chileno. Los otros 2 no hablaron mucho. Querían un tour nocturno, algo más íntimo y lejos del turismo convencional. Me ofrecieron el triple de lo que normalmente cobraba en efectivo. Yo acepté sin pensarlo mucho, como lo habría hecho cualquiera que vive de juntar pesos a diario. Quedamos de vernos un sábado a las 7 de la tarde en un estacionamiento cerca del acceso sur. Yo pasaría por ellos en mi camioneta y los llevaría a algunas zonas menos concurridas. Todo parecía un capricho caro de turistas excéntricos. Desde el inicio noté algo raro en ellos. No por lo que hacían, sino por cómo se movían. Serios, callados, con mochilas grandes, pero sin cámaras ni agua. Uno de ellos fumaba sin parar. Otro apenas me miraba. Cuando llegamos a una de las veredas poco transitadas cerca del Templo del Sol, sacaron una especie de mapa hecho a mano. Me dijeron que querían ir a un punto muy específico, más allá de donde suelen caminar los grupos. Les advertí que esa zona estaba cerrada, pero me dijeron que habían pagado precisamente para eso. Me pidieron que manejara hasta donde ya no se pudiera más y luego los acompañara caminando. Fue al llegar al claro que entendí que no era un tour común. Sacaron herramientas, una pala, una linterna de esas grandes, bolsas. Uno de ellos me pidió que no hiciera preguntas y me dio un fajo de billetes, en dólares. Me temblaron las manos, pero lo guardé. Pensé que sería alguna clase de ritual raro, que iban a enterrar algo simbólico, como hacen algunos turistas con cenizas o piedras. Pero cuando empezaron a cavar y uno de ellos sacó un bulto envuelto en tela negra, algo se me rompió por dentro. No podía moverme. Sentí el estómago cerrado. Si estás viendo este video, cuéntame desde qué ciudad o país lo estás viendo y qué hora es donde estás. Y si te está atrapando esta historia, por favor suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos relatos reales. El bulto era pequeño. No tengo hijos, pero he cargado suficientes sobrinos como para saber lo que pesa un niño dormido. Y eso era, o había sido. No hicieron ningún tipo de ceremonia ni dijeron palabra. Solo lo bajaron a la fosa con una frialdad que me dejó helado. Yo seguía ahí, parado como un idiota sin saber qué hacer. Uno de ellos me miró y me dijo: «Ya estás aquí. Ya, viste. Es mejor que no digas nada, Rodrigo, no queremos problemas. Tú tampoco, ¿verdad?» No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza mientras me temblaban las piernas. El que parecía el líder me acercó otro paquete de dinero, más grueso que el anterior. Me dijo que era para compensar los nervios, y que si me portaba bien, podrían llamarme de nuevo. Me dieron una botella de agua, como si todo fuera normal. Me senté en una piedra mientras ellos rellenaban la fosa. Ni siquiera lo hicieron. Con cuidado. Taparon la tierra, la pisaron con fuerza y colocaron unas ramas encima. Todo en menos de media hora. Luego me dijeron que era hora de irnos. Caminamos de regreso sin decir una sola palabra. La luna ya había salido y yo sentía que el aire estaba más denso, como si el silencio me estuviera asfixiando. Ya en la camioneta intenté hacerles algunas preguntas, algo como ¿por qué yo? O ¿quién era ese niño? Pero me dijeron que no insistiera, que lo mejor era quedarme con el dinero y olvidar todo. Y eso hice. Los dejé donde los recogí, sin dar la vuelta para ver si se iban o no. Manejé directo a casa con las manos frías y la mente en blanco. Esa noche no dormí. Tenía los billetes en la mesa apilados, como si me recordaran lo que había presenciado. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese bulto negro hundiéndose en la tierra. No había sangre, no había gritos, pero fue lo más aterrador que he vivido. Nunca fui a la policía. No me atreví. Tenía miedo. ¿Y si sabían dónde vivía? ¿Y si estaban conectados con alguien poderoso? No eran simples turistas. Eso lo entendí después. Eran parte de algo grande, algo organizado. Lo que me persigue hasta hoy no es solo haber visto lo que vi, sino pensar que ese no era el único cuerpo. ¿Cuántos más hay enterrados ahí, en medio de esa tierra sagrada? ¿Cuántos otros tours privados se han hecho antes del mío? Cada vez que paso cerca de Teotihuacán, me vienen arcadas. No por el lugar, sino por lo que sé que quedó debajo de esa tierra. Durante meses intenté convencerme de que no fue tan grave, que yo no hice nada.
que solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero eso no quita el hecho de que me quedé callado, que acepté el dinero, que volví a casa como si nada, mientras una familia, en algún lugar, quizás seguía buscando a su hijo sin saber que lo habían enterrado clandestinamente como basura. A veces sueño con eso, con el momento exacto en que el bulto desaparece entre la tierra, y despierto empapado en sudor con ganas de gritar. Nunca le conté esto a nadie, ni a mis amigos ni a mi familia. Me da vergüenza, me da miedo. Nunca más acepté trabajos por fuera. Dejé de hacer tours, cambié de número. Incluso pensé en mudarme, pero sigo aquí, atrapado entre la culpa y el silencio. Lo más jodido de todo es que nunca supe sus nombres reales ni de dónde vinieron. Llegaron, hicieron lo que tenían que hacer y desaparecieron. Así de simple. Y yo fui solo una herramienta. A veces me pregunto si todo esto volverá, si en algún momento me van a buscar otra vez. Pero hasta ahora nada. Todo terminó ese día, como si nunca hubiera pasado. Y sin embargo, yo sigo con la sensación de que aún hay algo bajo esa tierra que no me va a dejar en paz. Nunca pensé que algo así me iba a pasar a mí, y mucho menos en un lugar como Teotihuacán, que siempre había imaginado como un sitio de paz, historia y silencio. Fui con mi pareja buscando justamente eso, desconexión. Encontramos una cabaña rústica por una app bastante conocida, con buenas reseñas, cerca de una zona arqueológica, algo alejada, rodeada de vegetación. Nos pareció perfecta. Llegamos un viernes por la tarde, hicimos una pequeña fogata, cenamos algo ligero y nos fuimos a dormir, temprano. La cabaña era sencilla, pero acogedora. Tenía sistema solar, wifi decente y cámaras de seguridad que podíamos ver desde el celular. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un sonido muy leve, como pasos en la grava. Pensé que era un animal. Me levanté, fui al baño y al volver decidí revisar las cámaras desde el teléfono, sin hacer ruido para no despertar a mi pareja. Y ahí se me congeló todo. En una de las tomas exteriores se veían 2 hombres parados frente a la ventana de la cocina, quietos, mirando hacia adentro como estatuas. Me quedé paralizado. Cambié de cámara y había otro más en la parte trasera, justo donde estaba la puerta de madera que daba al cuarto. No se movían mucho, pero estaban ahí, solo observando. Me acerqué a mi pareja y le susurré que se levantara sin hacer ruido. Se asustó al verme tan pálido y cuando le mostré el teléfono, casi se le cae. No sabíamos qué hacer. Llamar a la policía, sí, pero ¿y si se daban cuenta? ¿Y si no llegaban a tiempo? La camioneta estaba afuera, con las llaves dentro de mi mochila al lado de la puerta principal. Los hombres no hacían nada, pero se notaba que estaban evaluando algo. Uno de ellos incluso se agachó y empezó a revisar la cerradura. El pánico fue creciendo con cada segundo. Sentía que cada movimiento dentro de la cabaña hacía eco en el universo entero. Decidimos encerrarnos en el baño, que tenía una puerta más firme. Desde ahí, llamé a la policía local y les di la ubicación exacta. Nos pidieron que no saliéramos, que esperáramos en silencio, pero no podíamos. Escuchamos un golpe seco, como si intentaran forzar la puerta de entrada. Ese fue el punto de quiebre. Agarramos lo que pudimos, salimos por la ventana trasera y corrimos hacia el auto. No sé cómo tuvimos suerte, pero estaba libre. Subimos y salimos en reversa a toda velocidad sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta. Manejé como loco por esos caminos de terracería, sin saber si alguien nos seguía o si ya habíamos dejado todo atrás. Apenas tuvimos señal, volvimos a llamar a la policía para confirmar que estábamos en camino a la delegación más cercana. Nos indicaron dónde encontrarlos y ahí esperamos dentro del auto, todavía temblando. Un oficial se acercó, nos pidió que bajáramos y relatáramos todo. Yo no podía ni hilar bien las frases. Tenía la garganta seca. Las manos me sudaban como si siguiera corriendo. Les mostré los videos de las cámaras, las caras de esos tipos borrosas pero claras y los movimientos frente a la cabaña. Lo que nos dijeron después fue lo que más me dejó en shock. No era el primer caso. Habían recibido reportes similares en los últimos meses, casi siempre de turistas que alquilaban por su cuenta casas en las afueras. Algunos veían sombras, otros escuchaban ruidos extraños, pero en varios casos, como el nuestro, había registros de personas merodeando, observando desde la oscuridad y hasta intentando entrar. Nunca se había llegado a detener a nadie. Todo parecía premeditado, como si aprovecharan las noches para asustar o hacer algo peor. Nadie sabía exactamente qué querían, pero el patrón se repetía. Nos acompañaron a la cabaña por la mañana. Ahí sí me dio escalofrío de nuevo. La puerta tenía marcas claras de haber sido forzada.
Una ventana había sido corrida un poco, como si alguien la hubiese intentado abrir desde fuera, pero no faltaba nada. Todo estaba intacto. Eso fue lo más inquietante. No entraron a robar, no se llevaron nada, solo estuvieron ahí en silencio, presionando, generando pánico. Los policías tomaron algunas fotos, pero sinceramente no parecían muy esperanzados de que encontraran algo o a alguien. Dijeron que lo más probable era que fueran grupos que operaban en silencio, sabiendo que pocos denunciaban formalmente. Volvimos a casa ese mismo día. No había forma de quedarnos una noche más. Durante el camino de regreso no hablamos mucho. Creo que los dos estábamos procesando lo mismo, lo cerca que habíamos estado de algo que todavía no entendemos del todo. Porque si no fuera por esas cámaras, si no hubiéramos tenido señal para llamar a la policía, si hubiéramos dudado 10 segundos más en salir por esa ventana, no sé qué habría pasado. Y lo peor de todo es que parece que nadie hace nada. Las casas siguen ahí, los anuncios siguen activos y los dueños muchas veces ni saben lo que está pasando. Desde entonces no he vuelto a usar esas apps para rentar cabañas o casas alejadas. Incluso me cuesta dormir en lugares que no conozco bien. Todo el viaje, que empezó como un plan romántico para desconectar del estrés, se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. No por lo que pasó, sino por lo que pudo haber pasado. Y por esa sensación de que hay personas que se dedican a esto, que estudian tus movimientos, que saben que estás aislado, vulnerable, lejos de cualquier ayuda real. A veces reviso esas grabaciones de nuevo, como si buscara alguna pista, pero siempre acabo igual, con un nudo en el estómago. Sé que tuvimos suerte, mucha suerte, pero lo que más me inquieta es que todo terminó así, de golpe, como si ellos supieran que ya habíamos huido. Nadie nos persiguió, nadie volvió a aparecer. Nunca recibimos un mensaje, una amenaza, nada, como si aquella noche nunca hubiera existido. Y sin embargo, cada vez que cierro los ojos, puedo verlos ahí, quietos, observando. Sé que no eran simples ladrones. No me lo creo. No sé si querían asustarnos o hacer algo peor, pero lo que viví esa noche me cambió. Y hasta el día de hoy sigo sin tener respuestas. Ese día empezó como cualquier otro. Tenía el turno nocturno en la aplicación de transporte y estaba acostumbrado a recoger gente de todo tipo. Eran cerca de las 9:30 cuando me cayó un viaje con nombre de mujer. La ubicación estaba en una zona residencial y el destino era un punto sin calle registrada, lo cual no me sorprendió del todo porque muchas veces eran cabañas o ranchitos alejados. Lo que me llamó la atención fue ella. Bien vestida, hablaba con educación, incluso me sonrió al subir al coche. Parecía una señora de clase, no alguien que se subiera a un Uber a esa hora para irse tan lejos. Al principio me dio confianza. Charlamos un poco, nada fuera de lo común. Me dijo que necesitaba llegar a un lugar donde no llegaba señal y que si se perdía la conexión con la app no me preocupara, que ella me indicaría el resto del camino. Cuando efectivamente se perdió la señal del celular, ya estábamos en un camino de terracería, lleno de polvo y sin un solo poste de luz. Me dijo que siguiera recto hasta ver un portón metálico viejo. En ese momento ya me sentía raro, como con una presión en el pecho, pero me dije que tal vez estaba exagerando. Fue al bajar del carro que todo se fue al carajo. Apenas puse pie fuera del coche, aparecieron dos hombres de entre la maleza, uno con una escopeta, el otro con una lámpara de mano. Me apuntaron directo al pecho, me gritaron que levantara las manos y que no hiciera ninguna estupidez. Yo entré en pánico. La mujer no se inmutó. Caminó unos pasos, les dio una seña y los tipos se me fueron encima. Me amarraron las manos, me taparon los ojos y me arrastraron hacia lo que parecía ser una construcción abandonada. No entendía nada. No sabía por qué me estaban haciendo eso. Me dejaron ahí tirado con frío, la cara contra el piso. Escuchaba sus pasos, cómo hablaban entre ellos. Decían que el otro no tardaba. Luego supe que yo solo era parte del plan. Mi coche estacionado era el anzuelo. Alguien más llegaría buscando a la mujer. Y yo tenía que estar ahí, como carnada. No pude moverme, no pude advertirle a nadie. Estuve ahí, amarrado, escuchando todo. Ese hombre llegó como ellos esperaban y apenas se acercó, lo rodearon. Escuché sus gritos, golpes, arrastre. Yo me quedé temblando con el corazón en la garganta. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podrían haber sido 30 minutos o 3 horas. Perdí la noción. Solo sé que después de que se llevaron al hombre, todo se quedó en silencio. No había voces, ni pasos, ni luces. Solo el viento seco y mis propios pensamientos dándome vueltas en la cabeza. Pensé que me iban a matar, que habían terminado su trabajo y ahora me tocaba a mí, solo por haber estado ahí. Pero no.
Al amanecer, escuché un tractor a lo lejos. Un par de campesinos pasaban por el camino y me encontraron tirado, sucio, amarrado y con la cara llena de tierra. Me desataron y me preguntaron qué había pasado, pero yo no podía ni hablar bien. Solo dije que me habían asaltado. Me ofrecieron agua y me llevaron hasta la carretera, donde un policía de tránsito me ayudó a contactar a mi familia. No quise contar toda la verdad. Me daba miedo que pensaran que yo estaba metido en algo. ¿Quién iba a creer que una mujer elegante me había usado como señuelo para un secuestro? Volví a casa con la ropa rota, el cuerpo molido y la cabeza hecha un caos. No podía dormir, ni comer, ni mirar a nadie a los ojos sin sentir que llevaba una mancha encima. A los pocos días salió la noticia. Un hombre había sido hallado sin vida en una zona rural cerca de donde yo estuve. Era él. No tuve que ver una foto para saberlo. Sentí una mezcla de náusea y rabia. No lo conocía, pero lo escuché gritar, suplicar. Lo usaron, igual que a mí. Supe que lo habían secuestrado por un ajuste de cuentas, algo de deudas o negocios sucios, no sé. Yo no tuve nada que ver, pero fui parte del mecanismo. Y eso no se borra fácil. Me convertí en una pieza sin quererlo. Un testigo vivo de algo que jamás quise ver. Desde entonces no volví a manejar de noche, ni con la app, ni por mi cuenta. Vendí el coche meses después, aunque me hacía falta el dinero. Cada vez que veo una solicitud de viaje en esas zonas rurales me viene un sudor frío. Me quedé con el trauma. Cada mujer que sube al taxi la miro 2 veces. No es paranoia, es memoria. No quiero volver a pasar por algo así. Lo peor de todo es la impotencia. No hice nada, ni bueno, ni malo. Solo fui arrastrado, usado y descartado como si nada. A veces pienso en esa mujer, en su forma de hablar, en cómo me sonrió al subirse al coche, como si no estuviera a punto de entregarme a una trampa. No era una improvisada, sabía exactamente lo que hacía. Cada palabra, cada gesto estaba calculado. Y eso me persigue, porque si alguien así pudo engañarme tan fácil, ¿cuántas otras veces ha hecho lo mismo? ¿Con cuántas personas? Nadie la buscó, nadie la investigó. Yo no denuncié, me quedé con el miedo y con la historia atravesada en la garganta, como si al callarla pudiera desaparecerla, pero no se va. Sigue ahí, dando vueltas cada vez que cierro los ojos. Hoy ya no conduzco, me busqué otro trabajo, uno aburrido pero seguro. Prefiero eso que volver a mirar por el retrovisor y preguntarme si me están usando otra vez. He contado esto solo una vez, y ahora lo escribo aquí, no para que me crean, sino porque siento que si no lo saco, me va a enfermar. Lo que viví fue real. No hubo disparos, ni persecuciones, ni noticias de último minuto. Fue algo sucio, rápido y preciso. Como funcionan estas cosas en la vida real. Y lo más jodido es que todo terminó de golpe, así como empezó. Y nadie, hasta hoy, me ha podido explicar por qué me eligieron a mí. Esa noche hice lo que llevaba haciendo desde hace un año. Trabajar con la moto, haciendo entregas nocturnas para sobrevivir. Siempre he sabido que los pedidos después de las 10 son los más raros, pero también los mejor pagados. Y ese era el caso. Me llegó una solicitud con dirección un poco fuera del centro, casi en una zona sin pavimento, pero el doble de tarifa. Pensé 2 veces antes de aceptarlo, pero al final lo hice. No estaba tan lejos y ya quería completar el día. Era un paquete pequeño, dentro de una bolsa de papel negra, como las de comida, pero más pesado de lo normal. El camino hasta allá fue raro. Las calles estaban solas, más oscuras de lo que deberían. A medida que me acercaba al punto, noté que había partes sin alumbrado público y algunas casas con ventanas tapadas. Al llegar, no había número visible, solo una reja oxidada y una puerta de metal cerrada. Bajé de la moto, apagué el motor y grité, ¡entrega!, pero nadie contestó. Pensé en darme la vuelta y cancelar el pedido, pero fue entonces cuando salieron 3 hombres armados desde un costado. Me encañonaron directo a la cabeza y me gritaron que soltara todo. No entendía nada. Pensé que era un asalto, pero no me robaron la moto, ni el celular, ni la cartera. Uno de ellos me empujó contra la pared y me empezó a gritar cosas como ¿quién te mandó? ¿Y con quién vienes? Yo no sabía qué decir. Les repetía que era repartidor, que había aceptado un pedido como cualquier otro. Me temblaban las piernas. El sudor me escurría por la espalda y la voz se me quebraba. Estaba seguro de que me iban a matar ahí mismo. El que parecía el líder me revisó el teléfono, la bolsa y me dijo que dejara de hacerme el estúpido. Fue justo en ese momento que se escuchó un estruendo, como una explosión, pero no muy lejos. Luces rojas y azules empezaron a iluminar todo alrededor y alguien gritó desde una bocina.
Policía federal, nadie se mueva. Lo que pasó después fue un caos. Gritos, disparos, tierra volando. Uno de los hombres que me apuntaban salió corriendo. Otro me usó como escudo y el tercero trató de escapar por un costado. Yo caí al piso y me cubrí la cabeza esperando lo peor. Pensé que las balas me iban a alcanzar, que ahí se acababa todo. En medio de todo ese caos, alguien me agarró del brazo y me arrastró hasta detrás de una patrulla. Era un oficial encapuchado, no dijo nada, solo me puso a cubierto y me gritó que no me moviera. Yo seguía sin entender qué carajos estaba pasando. Me dolían las rodillas. Tenía sangre en el pantalón, pero no sabía si era mía o de alguien más. Veía pasar luces, oía órdenes por radio, helicóptero encima y tiros que no dejaban de sonar. Los tipos que me habían interceptado eran claramente parte de algo más grande. No era un asalto, no era algo al azar. Me habían usado y eso me hizo sentir como un imbécil. Cuando todo se calmó, me subieron a una ambulancia para revisarme. Tenía una cortada leve en la ceja, raspones y un ataque de ansiedad que no se me pasaba con nada. Tardé más de una hora en poder hablar bien. Un agente me explicó que yo había sido utilizado como señuelo para un operativo encubierto. La dirección que me habían puesto como destino estaba siendo monitoreada hacía semanas, y al parecer el grupo esperaba algún tipo de contacto o entrega. Lo que nunca imaginaron fue que usaran una app de entregas y mandaran a alguien inocente. Es decir, a mí. Sentí una mezcla de rabia, impotencia y miedo. Pude haber muerto solo por aceptar un pedido que en teoría era legal. Me preguntaron si quería levantar cargos, pero ¿contra quién? Los nombres eran falsos, los perfiles clonados, y los tipos que me agarraron ya ni estaban ahí. Uno murió, otro fue detenido, y el tercero escapó. No quise seguir con nada, solo quería irme a mi casa, esconderme y dormir durante días, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía los rifles, la cara del tipo gritándome en la oreja, y las luces de la policía llegando tarde como siempre. Pasaron los días y mi número se llenó de llamadas que no contesté, ni de la app, ni de nadie. Me cambié el chip, luego la dirección. Vendí la moto a pérdida y me fui a vivir con un primo a otro estado. No podía estar tranquilo. Sentía que me vigilaban, aunque seguramente nadie me buscaba. Pero ese fue el nivel del susto. A veces me preguntan por qué ya no reparto y siempre invento algo, que me cansé, que ya no dejaba dinero. Pero la verdad es otra. La verdad es que ese día me di cuenta de que la línea entre la vida normal y el infierno es tan delgada como un pedido equivocado. No volví a usar apps de entrega, ni como repartidor ni como cliente. El simple sonido de una notificación me eriza la piel. No sé qué fue lo que llevaba en esa bolsa, nunca quise saber. Solo sé que era lo suficiente como para que me confundieran con alguien importante. Me siento afortunado de estar vivo, pero también cargado de un miedo que no se va. El tipo que me apuntó a la cara lo hizo sin dudar, con la seguridad de alguien que ya ha matado antes. Y yo estuve ahí, frente a él, sin poder hacer nada. Esa sensación no se borra fácil. Hoy vivo más tranquilo, aunque todavía salto con cualquier ruido fuerte. Me acostumbré a mirar por encima del hombro, a no confiar en nadie, a desconfiar incluso de las rutas que antes conocía de memoria. Todo por una noche en la que hice lo mismo de siempre, pero en la que todo se salió de control. Nadie me pidió disculpas, nadie me compensó nada. Y sin embargo sigo respirando. Supongo que eso ya es bastante, porque hubo un momento, ahí, con las manos arriba y el cañón apuntándome, en el que juré que no iba a salir vivo. Y sin embargo, aquí estoy. No era la primera vez que hacía senderismo solo. De hecho, siempre me pareció una de las pocas cosas que realmente me despejaban la cabeza. Tenía esa costumbre de buscar rutas alternativas, caminos menos transitados, zonas que no salían en las páginas típicas de turismo. Esa mañana, como tantas otras, preparé mi mochila con agua, algo de fruta, una linterna y mi cuchillo multiusos. Había leído en un foro sobre una brecha poco conocida al noreste de Teotihuacán y decidí que ese sería mi destino. Nada me hizo pensar que estaba a punto de cometer el peor error de mi vida. El inicio del recorrido fue normal. Caminé unas 2 horas entre veredas de tierra seca, nopales y alguna que otra construcción abandonada. No había señal en el celular, pero eso tampoco era raro para esas zonas. Lo que sí me llamó la atención fue el silencio. Ni aves, ni viento, ni siquiera insectos. Y aunque el sol estaba fuerte, el ambiente se sentía tenso, por decirlo de alguna manera. Avancé hasta que noté que el sendero se cerraba en una especie de portón oxidado, semienterrado entre maleza. Me pareció curioso, así que busqué por un lado y logré entrar por una abertura sin pensar demasiado. A los pocos minutos de caminar por ese nuevo tramo,
Escuché voces. Pensé que era otro grupo de senderistas o quizá campesinos trabajando cerca, pero en cuanto doblé una curva, vi a 3 hombres armados sentados junto a una camioneta sin placas. Uno de ellos me vio al instante y se levantó. Gritó algo que no entendí. Bien, y de inmediato los otros 2 se pusieron de pie, todos con rifles en la mano. Sentí cómo se me paralizó el cuerpo. Uno de ellos se acercó a paso firme apuntándome directamente al pecho. Me gritó que levantara las manos, y lo hice sin decir una palabra. Me revisaron entero. Me tiraron la mochila al suelo, me sacaron el cuchillo y me preguntaron qué carajos hacía ahí. Les dije que era senderista, que no tenía idea de dónde estaba, que solo estaba explorando. No me creyeron. Me tomaron fotos con un celular, de frente, de lado, como si fuera una ficha policial. Uno de ellos se reía, el otro no quitaba el dedo del gatillo. Me preguntaron si trabajaba con los otros o si venía a tomar coordenadas. Yo no entendía nada. Respondía que no, que solo estaba caminando. Pero ellos seguían hablando entre ellos como si mi destino ya estuviera decidido. Me hicieron caminar con ellos hasta una especie de caseta improvisada, medio enterrada entre arbustos, con lonas viejas cubriendo el techo. Me sentaron en una silla de plástico rota y uno se quedó apuntándome mientras los otros discutían algo en voz baja. Intentaba escuchar, pero hablaban en clave o con nombres que no reconocía. Uno de ellos sacó mi identificación, la revisó y volvió a preguntarme lo mismo. ¿Quién me mandó? ¿Por qué justo esa zona? Si tenía GPS, si alguien más venía detrás de mí. Yo repetía lo mismo, con la voz cada vez más temblorosa, que solo era un tipo con mochila y ganas de caminar. En un momento pensé en echarme llorar. Ya no sentía las piernas. Uno de ellos me dijo que si estaba mintiendo, me iban a enterrar ahí mismo. Así, tal cual. Me lo dijo mientras sonreía, como si no fuera la gran cosa. Otro grabó un video con su celular donde me obligaron a decir mi nombre, mi edad, de dónde venía y qué estaba haciendo ahí. Decían que si algo salía mal, ese video iba a ser mi despedida. Lo peor es que empecé a creer que no iba a salir vivo. Miraba el suelo, evitaba sus ojos y solo pedía en silencio que alguien pasara por ahí o que algo los distrajera. Después de lo que me pareció una eternidad, llegó otro hombre, más alto, más callado. Llevaba una radio colgada al pecho y habló con los demás en voz baja. Me miró de arriba abajo como si fuera un animal herido. Luego dijo algo como, déjenlo ir, este no es. Y se dio media vuelta. No entendí nada, pero los otros obedecieron. Me devolvieron mis cosas, menos el cuchillo. Me dijeron que no había visto nada y que si volvía por ahí no lo contaría. Uno de ellos incluso me palmeó la espalda como si hubiéramos compartido un trago en un bar. Yo no podía ni levantar la vista. Me dejaron ir por el mismo camino por el que llegué. Caminé sin parar durante casi una hora, sin mirar atrás, sin pensar en nada. Solo ponía un pie delante del otro, respirando como si acabara de correr un maratón. Cuando volví a un punto donde al menos había huellas de paso, me desplomé un rato bajo una sombra. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, con la cabeza dando vueltas. No tenía señal, no sabía qué hora era ni cuánto tiempo había pasado, pero sentía que algo dentro de mí se había quebrado, como si ya no pudiera volver a ver el senderismo con los mismos ojos. Cuando por fin llegué a la carretera principal, me subí al primer camión que pasó, sin preguntar ni a dónde iba. Me senté al fondo con la mochila en las piernas y empecé a temblar sin control. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esas caras, esas armas, esa amenaza velada que me hicieron llevar clavada como un cuchillo invisible. No denuncié. ¿A quién? ¿Con qué pruebas? ¿Qué iba a decir? Que entré donde no debía por pura curiosidad y terminé siendo interrogado como si fuera espía. No, solo quise olvidarlo. Dejé el senderismo para siempre. Vendí mi equipo, borré todas las rutas guardadas y evité hablar del tema con cualquier persona. A veces, cuando alguien me cuenta que quiere explorar caminos nuevos o subir cerros poco conocidos, me dan ganas de gritarle que no lo haga, que no sabe lo que puede haber del otro lado de una vereda. Pero me callo. No quiero revivirlo. Me mudé de ciudad y todavía me sorprendo mirando por la ventana de noche, esperando ver siluetas o escuchar pasos. Sé que tuve suerte, mucha, pero también sé que estuve al borde y que si no fuera porque no era yo, ahora sería solo una foto en una cartelera vieja. Siempre me gustó la fotografía de paisajes. Era lo único que me ayudaba a desconectarme un poco del trabajo y del ruido de la ciudad. Por eso, cuando tuve unos días libres, decidí ir solo a Teotihuacán con mi cámara y una idea en la cabeza: acampar cerca de la pirámide del Sol y captar el amanecer desde un ángulo poco común.
Sabía que no era del todo legal acampar por ahí, pero ya lo había hecho antes sin problemas. Llegué al final de la tarde, caminé un poco por los alrededores, monté mi tienda en una zona alejada y preparé todo para la sesión de fotos del día siguiente. La noche cayó rápido. Hacía algo de frío, pero estaba tranquilo. Me metí en la tienda, revisé la cámara, ajusté la alarma para despertar antes del amanecer y me acosté con la idea fija de conseguir la mejor toma de mi vida. Cerca de la medianoche me despertaron unas luces lejanas. Al principio pensé que era algún guardia o gente que había venido a acampar también. Me asomé en silencio sin mover la cremallera, apenas levantando un poco la tela de la tienda. Lo que vi me dejó paralizado. Eran 3 camionetas sin placas, con las luces encendidas y varios hombres bajando de ellas. Se movían rápido, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Uno de ellos llevaba a otro hombre amarrado, con la cabeza cubierta. Lo empujaron al centro del claro, justo frente a donde yo estaba escondido, aunque a varios metros de distancia. No podía moverme, ni siquiera pensé en sacar la cámara. Estaba helado por dentro. El tipo gritaba, pero no se le entendía nada. Le quitaron la capucha y empezaron a hablar entre ellos, como discutiendo algo. Uno sacó una pistola. En ese momento supe que lo iban a matar, y lo único que hice fue apretar los dientes y contener la respiración. El disparo fue seco, directo. Cayó de rodillas primero, luego al suelo como un saco. Nadie reaccionó con sorpresa. Lo envolvieron en una lona, lo subieron a una de las camionetas y se fueron tal como habían llegado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí congelado. No quería ni respirar fuerte por miedo a que alguno hubiera quedado atrás. Cuando estuve seguro de que no había nadie, empecé a temblar. El estómago me dolía de la tensión. Sentía que me habían amarrado los músculos. Quería correr, pero las piernas no me respondían. Cuando por fin logré moverme, guardé todo a la carrera. Ni siquiera enrollé bien la tienda. Solo la metí como pude en la mochila junto con la cámara. No me atreví a encender la linterna, así que caminé, a oscuras por un buen rato, tropezando con piedras, ramas, con el corazón latiéndome en la garganta. No sabía si alguien más me había visto o si estaban esperándome en algún punto del camino. No había señal en el celular y por un momento pensé en quedarme quieto hasta que amaneciera, pero el miedo era más fuerte. Lo único que quería era salir de ahí. Cuando por fin llegué a la carretera, vi pasar un taxi de casualidad y lo paré como un loco. El chofer me preguntó si estaba bien y solo le dije que me sentía mal, que me llevara de regreso al centro. No hablaba, no pensaba, solo miraba por la ventana con los ojos abiertos como platos. Esa noche no volví a casa. Me metí a un hostal barato, cerré la puerta con seguro y me encerré en el baño a vomitar. Dormí mal, con pesadillas cortas y sudor frío. Me desperté varias veces con la imagen de ese hombre cayendo al suelo, el sonido del disparo, la manera en que nadie se alteró, como si fuera algo de rutina para ellos. Al día siguiente lo primero que hice fue revisar la cámara. Por instinto había tomado algunas fotos antes de dormir, como pruebas de luz. Me di cuenta de que una de ellas captó a lo lejos las luces de las camionetas llegando. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que si esa imagen llegaba a las manos equivocadas, yo podía estar firmando mi sentencia. Sin pensarlo, borré todas las fotos. Después me senté frente al celular y eliminé mis cuentas en redes sociales. Cerré Instagram, Facebook, todo. No quería dejar ningún rastro. Me sentía expuesto, como si, al haber visto eso, ya me hubieran marcado sin yo saberlo. Volví a casa unos días después, pero ya no era el mismo. No podía hablar del tema con nadie. No sabía cómo poner en palabras lo que había visto. No quería denunciar nada. No quería testificar. No quería formar parte de algo más grande. Solo quería desaparecer. Guardé la cámara en un cajón, donde sigue hasta hoy. No he vuelto a salir con ella, mucho menos a acampar. Me alejé de todo lo que me recordara ese lugar. Cada vez que alguien menciona Teotihuacán en una conversación, siento un escalofrío en la espalda y finjo que no escuché. Aprendí que hay cosas que uno no debe captar con una lente, porque si la cámara apunta demasiado cerca de la verdad, te puede costar la vida. Desde entonces vivo con un miedo que no se nota a simple vista. Camino normal, trabajo normal, pero por dentro estoy siempre alerta. Si veo una camioneta sin placas, cambio de calle. Si escucho pasos detrás de mí, acelero el paso. Me volví paranoico, sí, pero no es sin motivo. Lo que viví esa noche no fue una película, no fue un mal sueño. Fue real, y fue rápido, seco, definitivo. Un segundo estaba tomando fotos del cielo, y al siguiente escondido viendo cómo alguien perdía la vida como si fuera cualquier cosa. La facilidad con la que lo hicieron, eso es lo que más me marcó.
A veces me pregunto si me vieron, si sabían que yo estaba ahí y simplemente decidieron dejarme ir. O si, al borrar esas fotos, me salvé sin saberlo. No lo sé, y no quiero saberlo. Solo sé que desde ese día dejé de confiar en la noche, en los caminos solitarios y en mi propia curiosidad. Me enseñaron que hay lugares donde uno no debe mirar demasiado, donde estar en el momento equivocado puede ser lo último que hagas. Lo que más duele no es haber visto una muerte, es saber que no la puedo contar sin que mi vida corra riesgo, y cargar con eso solo, en silencio, es el verdadero castigo. Lo hice porque estaba cansada de sentirme rota, de cargar cosas del pasado que ya no sabía cómo nombrar, de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Una amiga me habló de un retiro espiritual en Teotihuacán que prometía una sanación profunda del alma. Carísimo, pero con supuestas recomendaciones de gente famosa, coaches, influencers. Me metí en la página, vi los testimonios. Todo parecía muy profesional. Tenían rituales, ayunos, silencio, círculos de confesión y terapias guiadas. Me pareció una oportunidad. Me convencí de que si no funcionaba, al menos lo habría intentado. El lugar era hermoso, de eso no puedo quejarme. Rodeado de cactus, silencio, incienso en el aire. Nos recibieron con sonrisas y collares artesanales. Éramos unas 20 personas, la mayoría mujeres. Desde el primer momento nos pidieron entregar celulares, carteras, cualquier objeto que nos conectara con el exterior. Decían que era necesario para el proceso. Acepté sin pensar mucho. La primera noche fue tranquila. Meditación, cantos, una cena ligera. Al día siguiente empezaron las dinámicas más intensas. Nos pedían que habláramos, que sacáramos todo lo que llevábamos guardado. Lloré frente a desconocidos, cosas que ni a mi terapeuta había dicho. Pero hubo algo raro desde el principio. Cada vez que alguien hablaba, uno de los organizadores tomaba notas. Decían que era parte del seguimiento terapéutico, que todo era confidencial, pero me empezó a incomodar la forma en que insistían en que fuéramos crudas, auténticas, que no ocultáramos nada. En un ejercicio nos separaron por grupos y nos pusieron frente a una cámara, según ellos, para grabar nuestro progreso. Yo dudé, pero todos lo hacían. El ambiente estaba tan cargado emocionalmente que era difícil decir que no. Uno se sentía obligado a confiar, a abrirse, como si guardar algo fuera una traición al proceso. Fue en el tercer día que empecé a sentir que algo no estaba bien. Una de las chicas con la que había hecho amistad, Andrea, me dijo que había escuchado por accidente una conversación entre dos instructores. Estaban hablando de clasificar a los participantes, que algunos eran más vulnerables, más prometedores, que ya tenían suficiente material de muchos. Andrea no quiso contarme más en ese momento, pero me pidió que estuviera alerta. Esa noche no pude dormir. Empecé a recordar cada cosa que había dicho frente a ellos, cada lágrima, cada verdad, cada frase que pensé que estaba soltando al viento y que ahora sabía que había sido guardada. A la mañana siguiente, Andrea me llevó a una zona alejada del recinto, donde según ella no había micrófonos ni cámaras. Me contó todo lo que había escuchado, que los organizadores tenían un cuarto cerrado donde almacenaban discos duros y que uno de los coordinadores hablaba de vender ciertos testimonios a contactos que sabían cómo usarlos. Yo no quería creerlo. Pensé que era paranoia, que quizá había malinterpretado algo, pero empecé a recordar pequeños detalles que ya no podía ignorar. La insistencia en grabarnos, las preguntas cada vez más invasivas y cómo nos separaban para conversaciones personales con los guías. Ese día nos tocaba la llamada ceremonia de renacimiento. Era el clímax del retiro. Nos pedían que nos desnudáramos emocionalmente y para algunos, incluso físicamente, en un ritual frente al fuego. Me negué. Dije que no me sentía lista. Me miraron con cara de decepción. Uno de los instructores se me acercó después y me dijo que notaba que yo estaba resistiendo, que eso era común en personas con traumas profundos, pero que no debía tener miedo. Sentí una presión disfrazada de cuidado. En ese momento entendí que no era bienvenida si no obedecía, que mi vulnerabilidad ya no era una elección, sino una exigencia. Esa noche Andrea y yo planeamos irnos. No dijimos nada a nadie. Esperamos a que todos estuvieran dormidos, tomamos nuestras mochilas y caminamos hasta encontrar señal en el celular. Pedimos un taxi por una app y nos fuimos directo a un hotel en el centro. Lloramos en silencio durante el trayecto. No era solo miedo, era una mezcla de rabia, vergüenza y esa sensación horrible de haber sido expuestas sin darnos cuenta. Al día siguiente hicimos una denuncia anónima con la poca información que teníamos. Nunca supimos si sirvió para algo,
Pero 2 semanas después, Andrea me escribió para contarme que el retiro había cerrado repentinamente por problemas legales. Aunque al principio sentí alivio, lo cierto es que nada volvió a ser igual. Me cuesta confiar en cualquier grupo que hable de sanación, energías o renacer. Me incomodan los lugares donde todos sonríen demasiado, donde hay reglas no escritas para pertenecer, o donde te empujan a compartir lo que no estás lista a decir. Sigo en terapia, pero ahora con 1000 reservas. Y cada vez que alguien me cuenta que quiere hacer un retiro emocional, siento una alarma dentro. Porque aprendí que no todo lo que se disfraza de espiritualidad es inofensivo. A veces lo más peligroso no es lo que te hacen, sino lo que te sacan sin que te des cuenta. Durante un tiempo pensé en contarlo públicamente, en escribir un post o hablar con alguna periodista. Pero algo dentro de mí me frenó. Tal vez por miedo a no ser creída o a que alguien de ese lugar me reconociera y buscara represalias. O tal vez porque todavía me dolía admitir que caí en algo así, porque eso fue lo que más me costó aceptar, que me entregué de buena fe, que lloré frente a desconocidos creyendo que era un espacio seguro y que me usaron. Me tomó meses volver a confiar en mi intuición. Todavía me cuesta. Me volví reservada, desconfiada, mucho más cerrada con mi historia. A veces veo anuncios en redes de nuevos retiros, con música suave, gente abrazándose, frases sobre transformar tu dolor en poder. Y me dan náuseas. No dudo que haya espacios sanos, pero yo ya no puedo distinguirlos. Ese retiro me enseñó algo que nunca quise aprender, que incluso el lenguaje del amor puede ser usado para controlar, que la empatía puede fingirse y que cuando entregas tu historia sin cuidado, alguien puede convertirla en arma. Salí de ahí con vida, sí, pero una parte de mí se quedó encerrada en ese círculo de fuego el día que decidí no hablar y empezar a correr. Nos pareció una buena idea en ese momento. Éramos 5, yo, Sofía, Nico, Vale y Damián. Habíamos ido a Teotihuacán como parte de una escapada improvisada, sin plan fijo. Fue Nico quien encontró en internet a un tipo que ofrecía tours nocturnos alternativos, fuera de las rutas turísticas, con acceso a zonas supuestamente cerradas al público. Era caro, pero nos pareció emocionante. Un poco ilegal, sí, pero nada que pareciera realmente peligroso. Nos citó a las 10 de la noche cerca de un estacionamiento, con la condición de que no lleváramos celulares por seguridad. Acordamos dejarlos apagados y solo llevar linternas. El guía era joven, con pinta de conocer bien la zona. Hablaba con tranquilidad, como alguien que ya había hecho eso muchas veces. Caminamos más de 1 hora por veredas oscuras, lejos de cualquier camino principal. Al principio todo iba bien. Estrellas, silencio, ruinas a la distancia. Pero después notamos que él revisaba mucho su reloj. De repente dijo que necesitaba ver algo y que nos esperáramos en un claro. Nunca volvió. Pasaron 20 minutos, luego 40. Empezamos a llamarlo, a gritar su nombre, pero nada. Pensamos que nos había abandonado o que era parte del show, pero la tensión empezó a escalar. Sofía fue la primera en encender su celular para usar el GPS. Apenas lo hizo, llegó una notificación de video por AirDrop. Nadie más tenía el Bluetooth activo. El archivo tenía como nombre la fecha exacta del día en que murió su padre, algo que ninguno de nosotros conocía. Al abrirlo, era una grabación de ella en su cuarto, llorando en lo que parecía haber sido una videollamada privada. Se puso blanca, le temblaban las manos. Empezamos a revisar nuestros celulares uno por uno, y todos teníamos un video similar, de nuestras casas, de nosotros durmiendo, de conversaciones privadas. Ninguno sabía cómo esos archivos habían llegado ahí. No era posible. Ni siquiera estábamos conectados a internet. Vale comenzó a llorar. Damián vomitó entre unos arbustos. Yo no sabía qué pensar. Quise convencerme de que alguien había hackeado nuestros dispositivos, pero algunas de esas grabaciones eran de hace meses, desde ángulos imposibles. Sofía aseguraba que nunca había subido ese video a ninguna red. Nos invadió una sensación de que algo nos estaba observando desde antes de que pisáramos ese lugar, como si nada de lo que estaba pasando hubiera comenzado esa noche, sino mucho antes, solo que ahora lo estábamos descubriendo. Empezamos a caminar sin dirección clara, con las linternas temblando en nuestras manos. Queríamos volver al punto de inicio, pero ya no sabíamos por dónde habíamos venido. Todo se veía igual: piedra, tierra seca, sombras. Cada cierto tiempo otro celular vibraba con una nueva notificación. A Nico le llegó un audio donde discutía con su ex, algo que había borrado hacía meses. A Vale, un video de ella en la ducha, claramente grabado desde un ángulo que solo podía haber venido del interior de su casa. Damián
Empezó a gritarle al vacío, exigiendo que pararan. Nadie respondió, solo el viento, solo el eco. Intentamos reagruparnos, pero cada vez que uno se alejaba, aunque fuera unos metros, algo pasaba. Una luz que se apagaba sola, un sonido que nadie más escuchaba, una imagen que aparecía en la pantalla por milisegundos y luego desaparecía. En algún momento vimos una figura a lo lejos, alta, quieta, demasiado delgada para parecer humana. Corrimos sin pensar, solo corrimos. Saltamos piedras, espinamos las piernas con ramas secas. Damián tropezó y cayó con fuerza. Cuando nos detuvimos para ayudarlo, sangraba por la ceja, pero no decía una palabra. Lo miramos a los ojos y parecía ido, como si algo se hubiera quebrado dentro de él. Sofía nos suplicó que nos sentáramos un momento, que necesitaba respirar. Nos sentamos en círculo, jadeando. Ahí fue cuando lo notamos. Nuestros celulares no tenían ninguna AP, ninguna foto, ningún archivo. Todo había sido borrado, como si alguien hubiera entrado al sistema y dejado solo los videos que ellos querían que viéramos. Fue entonces cuando yo lo entendí. Esto no era solo vigilancia, era una especie de manipulación, de control psicológico. No estaban interesados en matarnos, al menos no rápido. Querían rompernos desde adentro. Querían que perdiéramos la noción del tiempo, del espacio, de quiénes éramos. Vale entró en pánico y echó a correr sola. Intentamos seguirla, pero no la alcanzamos. No sabemos cuánto tiempo estuvimos buscándola. En algún momento, la linterna de Nico se apagó y no volvió a encender. Solo nos quedó la mía. Caminamos sin rumbo hasta que de pronto vimos luces lejanas. Era un camino de tierra, con un coche estacionado. Corrimos hacia él como locos. Era un guardia de seguridad de una obra en construcción. Nos miró como si hubiéramos salido del infierno. Llamó a una ambulancia. Ahí fue cuando notamos que Damián tenía la espalda llena de rasguños profundos, como si lo hubieran arrastrado. Nos llevaron a un hospital cercano. Estuvimos en observación por varias horas. Nadie podía explicar lo que nos había pasado. Nos hicieron preguntas, llamaron a nuestros padres, incluso apareció un agente que preguntó por los videos, como si ya supiera. No dijimos nada. Nos miramos entre nosotros y supimos que nadie iba a contar la historia completa. No por miedo a que no nos creyeran, sino porque algo dentro de nosotros nos decía que había más ojos puestos en esto de lo que podíamos imaginar. Vale no apareció hasta 5 días después. La encontraron deshidratada, en shock, sin poder hablar. Tardó semanas en recuperar el habla, pero nunca quiso contar qué le pasó en ese tiempo. Después de eso, todos tomamos distancia. Algunos se mudaron, otros borraron redes sociales. Yo dejé de usar celular por meses. Hasta hoy sigo sin saber qué fue realmente lo que nos vigiló esa noche. No era humano, pero tampoco era un mito. Tenía información real. Nos conocía y estaba esperando. Lo más aterrador no fue lo que vivimos allá, sino saber que todo había comenzado mucho antes, desde nuestros propios espacios, desde nuestras cámaras, nuestras llamadas, nuestros hábitos. Aprendí que hay cosas que uno cree controlar, pero que ya están siendo observadas desde antes de que te des cuenta. Y cuando deciden actuar, ya es demasiado tarde. No era una excavación especial, ni una gran oportunidad ni un descubrimiento prometedor. Era rutina, parte de un programa para delimitar posibles zonas de protección en las afueras de Teotihuacán, donde se preveía una expansión habitacional. Yo estaba a cargo del equipo técnico y llevábamos semanas sacando fragmentos cerámicos, capas de ceniza volcánica y huesos dispersos de animales. Todo dentro de lo esperado, hasta que en una de las cuadrículas uno de los muchachos encontró algo que parecía diferente. A simple vista era un fémur, pero no tenía la coloración ni el desgaste típico de los restos prehispánicos. Al principio pensé que era una coincidencia, restos modernos mezclados con capas superficiales, quizá por alguna sepultura informal antigua. Pero a medida que abrimos más el perímetro, aparecieron más huesos. 2 cráneos, varios dientes, vértebras. Los cuerpos no tenían más de 5 o 6 años bajo tierra, y algunos conservaban hasta restos de tela sintética. Ahí supe que esto se salía completamente de lo arqueológico. Lo reporté como correspondía. Informe preliminar, coordenadas, fotos. Esperaba que mandaran a forenses o a la fiscalía, pero lo que llegó fue otra cosa. Una camioneta blanca sin logos oficiales se estacionó al borde del terreno al día siguiente. Bajaron 3 hombres con papeles en mano y credenciales que nunca llegué a ver bien. Uno de ellos me pidió que los acompañara a un costado, lejos del equipo. Me dijeron que lo encontrado debía clasificarse, de otro modo, que probablemente se trataba de una confusión.
que si lo registrábamos como entierros recientes, eso implicaría intervención judicial y el proyecto podría retrasarse meses, tal vez años. Me pidieron que lo documentara como material de origen desconocido, sin indicios humanos contemporáneos. Me negué al principio. Les dije que no podía modificar la datación estimada ni omitir la evidencia de los restos textiles. Entonces el tono cambió. Uno de ellos me dijo que entendía mi compromiso con la ética profesional, pero que debía pensar en mi reputación, en futuras licitaciones, en no hacer escándalos donde no los había. No me amenazaron de forma directa, pero lo sentí. Sentí la presión en el aire, en sus miradas, en la forma en que me dieron la mano al irse, como si hubiéramos cerrado un trato silencioso. Esa noche no dormí. Me senté frente al informe digital y lo miré durante horas. No lo cambié, pero tampoco lo envié. Durante los días siguientes, el ambiente en el Etesol Eilas sitio cambió. Nos asignaron un nuevo supervisor externo que no venía del INA ni de ninguna institución académica. Solo aparecía con gafas oscuras y preguntaba por el avance de la documentación. Nadie lo cuestionaba. El resto del equipo no sabía nada de lo que había pasado, pero yo sí. Yo sabía que debajo de esa tierra no había tumbas antiguas ni restos coloniales. Eran cuerpos recientes, gente desaparecida. Alguien los había enterrado ahí porque sabía que ese tipo de terreno, al declararse zona arqueológica, quedaría fuera del radar de la justicia ordinaria. En una noche me atreví a buscar en archivos informales, foros, hasta en publicaciones viejas de periodistas locales. Y ahí lo confirmé. Ese no era el primer caso. Había otros hallazgos similares en distintas partes del país. Restos humanos mezclados con capas arqueológicas, siempre en zonas de difícil acceso o protegidas por la burocracia del patrimonio. Una forma de desaparecer personas sin dejar huellas legales. Lo más macabro de todo era la lógica. Enterrar cuerpos donde nunca nadie buscaría por miedo a profanar historia. Usar la memoria ancestral como escondite para crímenes actuales. A los pocos días, alguien tocó la puerta de mi casa una madrugada. No abrí. Solo escuché una voz que dijo mi nombre en voz baja. Luego, pasos alejándose. Al día siguiente encontré en el parabrisas de mi coche una copia de mi informe incompleto, con una nota que decía: «Ya hiciste tu parte, no la arruines». No tenía sello, firma, ni remitente. Solo eso. Ahí entendí que todo estaba vigilado, que no solo sabían quién era yo, sino también dónde vivía, qué hacía, con quién hablaba. Viví los siguientes días con un nudo en el estómago. Cambié mis rutas. Dejé de hablar del tema incluso con mis colegas más cercanos. No denuncié. No sabía por dónde empezar ni en quién confiar. Pensé en filtrar la información a la prensa, pero todo me parecía inseguro. Guardé una copia de todo en un disco duro encriptado que escondí fuera de casa. Me aferré a la idea de que al menos no lo había encubierto oficialmente, que no lo había negado. Pero eso no me trajo paz. Cada vez que me preguntaban por ese proyecto en conferencias o en pasillos de eventos académicos, cambiaba de tema o decía que se había archivado por falta de recursos. Nadie insistía, como si todos supieran que hay zonas de silencio donde es mejor no escarbar. Con el tiempo me alejé de las excavaciones. Empecé a dedicarme más a la docencia, al archivo, a trabajos que no implicaran estar en campo, no por cobardía, sino por una especie de desgaste silencioso. Perdí el entusiasmo por el hallazgo, por esa emoción que sentía al descubrir un fragmento de vasija o un muro bajo tierra. Ahora, cuando pienso en tierra removida, pienso en lo que no debería estar ahí, en lo que alguien quiso esconder. Me volví desconfiada de las instituciones, de los funcionarios sonrientes, de los procesos que parecen limpios por fuera pero apestan por dentro. A veces me pregunto si alguien más del equipo lo supo y también eligió callar. No sé si algún día alguien va a desenterrar esa verdad de manera formal. No sé si yo debería haber sido la que lo hiciera. Solo sé que, desde ese día, no volví a ver un sitio arqueológico de la misma forma. No importa qué tan antiguos sean los cimientos. Ahora siempre pienso en lo que podría estar escondido encima de ellos, bajo la sombra de una cultura muerta que ya no puede defenderse. Aparentemente enterramos el pasado para descubrirlo, pero hay quienes entierran el presente para desaparecerlo. Y yo estuve ahí, lo vi, y aunque no lo firmé, tampoco lo grité, y eso me va a pesar siempre. Hay algo en la noche que no se explica del todo. No importa cuántas luces haya, cuántas cerraduras pongamos o cuánta lógica intentemos usar. La oscuridad tiene un lenguaje propio, uno que aprendemos desde niños y que nunca se olvida. Es ese escalofrío sin causa, ese paso que no diste pero jurarías haber escuchado, esa sensación de que algo te observa cuando no debería haber nada. Y aunque uno crezca,
Aunque se llene de razones, hay rincones donde el miedo sigue hablando más fuerte. El miedo no siempre grita. A veces se sienta en silencio al borde de tu cama. A veces se esconde detrás de una cara conocida o de un lugar al que volviste por costumbre. Y lo peor no es cuando aparece de golpe. Lo peor es cuando se instala, despacio, como humedad en una pared, cuando deja de parecer extraño y empieza a sentirse normal. Ahí es donde comienza el verdadero terror, cuando ya no necesitas pruebas para saber que algo está mal. Vivimos creyendo que lo oscuro está allá afuera, en el bosque, en la carretera, en la casa abandonada al final de la calle. Pero lo cierto es que muchas veces lo llevamos dentro, lo arrastramos en los silencios, en los recuerdos que no compartimos, en los nombres que ya no queremos pronunciar, porque no todo lo que asusta tiene forma, no todo lo que duele deja marcas visibles, y no todo lo que se calla queda enterrado. A lo largo de estas historias escuchamos gritos, susurros, pasos y respiraciones entrecortadas, pero hay un miedo más profundo que no hace ruido y sin embargo se siente en el aire. Es el que queda cuando se apaga la pantalla, cuando el mundo vuelve a estar en calma y sin embargo algo dentro de ti se quedó despierto, algo que no sabes si fue verdad o solo sugestión, algo que no querés mirar, pero que ahora ya sabe que existís. No todas las puertas se cierran con llave. Algunas quedan entornadas en la memoria, esperando que una palabra, un olor o una imagen vuelva a abrirlas. Es fácil creer que el miedo solo se activa en lo extremo, pero muchas veces aparece en lo cotidiano, en el pasillo de siempre, en el espejo empañado, en ese rincón donde nunca miras directo. Lo que ignoramos por comodidad a veces nos observa en silencio. No necesita correr, solo necesita esperar. Hay cosas que no tienen explicación, cosas que se sienten más que se entienden. Y está bien no tener respuestas para todo. Hay rincones del mundo y de uno mismo donde la razón no alcanza, donde lo único que queda es aceptar que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, que lo invisible no necesita mostrarse para afectarte, que hay presencias que no quieren ser vistas, solo recordadas. A veces lo que más asusta no es lo que aparece, sino lo que nunca termina de irse. Ese frío en la nuca cuando pensás que estás solo, esa sombra que no debería estar ahí. Esa voz que jurarías haber escuchado detrás de la música. No es locura, no siempre. A veces es solo el mundo mostrando otra de sus capas, una que preferimos no mirar porque sabemos que si lo hacemos, ya no hay vuelta atrás. Y aunque puedas apagar la luz, cerrar la puerta y cambiar de tema, el miedo tiene memoria. Se acomoda en lo profundo, no molesta, no interrumpe, solo aguarda. Y cuando menos lo esperas, cuando todo parece estar en orden, ahí está otra vez, no para gritarte, no para herirte, solo para recordarte que sigue ahí, que te conoce, que te escucha. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ahora dejamos que el silencio haga su parte, que la música llene el espacio donde antes hubo palabras. Y si algo se queda contigo después de todo esto, no lo rechaces, escúchalo. A veces, el verdadero terror no quiere asustarte, solo quiere que lo reconozcas.